Hola mis amigos y hermanos de Rompiendo Lazos de Opresión, gracias por estar siempre pendientes de estos videos y de cuando los subimos, por supuesto. En esta ocasión estamos con un tema más, esperando que sea de su agrado. Vamos a cerrar nuestros ojitos para dejar que sea el Señor el que hable en nuestra vida. Cerremos nuestros ojos. Señor Padre, gracias te damos por un tema más que nos permites subir a YouTube, Señor, esperando que sea de edificación para las personas que lo ven y que puedan aprender y que puedan, Señor, conocer un poco más de tu palabra. Que no sea yo hablando, Señor, sino tú. Pon gracia en mí, Señor, para que las personas pueda agradarle este video y así puedan también ser edificados y compartirlo con otros que también, Señor, lo necesitan. Gracias te damos en esta hora, Señor. Este video es para gloria y honra tuya y que sea tu Espíritu Santo hablando y no yo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amigos, traigo un tema, espero que no sea tan controversial, y simplemente es que conozcamos. Como ya en otro video yo lo he dicho, en la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuántas personas desconocemos ciertas cosas y caemos en la trampa de Satanás y somos engañados. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros seamos engañados. Así que vamos a ver este tema y vamos a estudiar sobre la iglesia tradicional bajo la lupa de las Escrituras, parte 1. Así que, como ya pudieron ver, parte 1 quiere decir que vamos de este tema, probablemente nos salgan 2 o 3 partes o 3 videos, porque pues es un tema bastante extenso y por supuesto que no voy a dar todo lo que este tema pues podría dar, ¿verdad? Valga la redundancia, pero por lo menos como lo más importante y lo que más puede ayudarnos para aprender un poco sobre esto. ¿Cuál es la iglesia tradicional? Pues usted la conoce, es la iglesia tradicional católica. Nace esta iglesia cuando el emperador Constantino la establece como la única iglesia legal en el imperio. Antes de que me vaya a apagar ese video, antes que lo vaya a quitar de ahí, quiero decirle que no estoy acá para criticar ninguna religión, ni para ofender a nadie, ni para lastimar susceptibilidades. Más bien estoy aquí para que conozcamos un poco sobre ciertas cosas que a veces desconocemos. Y todo bajo, como le hemos puesto a este tema, la lupa de las Escrituras. ¿Por qué la lupa? Porque yo no sé en su país si conocen las lupas o las debe de conocer, pero tal vez con otro nombre. Ahí le vamos a poner una imagen de lo que aquí en mi país es una lupa, pero una lupa para nosotros es un lente con mucho aumento que puede uno ver hasta las letras más pequeñitas. Así que bajo la lupa de la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios como lupa, vamos a escudriñar sobre la iglesia tradicional. Y conste, como les repito, no estoy yo acá para juzgar, ni para hablar en mal de nadie, ni para lastimar a nadie. Es más, yo tengo muchos amigos, amigas, compañeros de trabajo que pertenecen a la iglesia tradicional católica. Son personas muy lindas, personas que yo aprecio, quiero mucho, y no estoy aquí como para lastimar a nadie. Al contrario, quiero que juntos podamos ir conociendo un poco sobre
este tema que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Por qué? Porque quiero decirles que esto no proviene de mí. Es Dios quien pone estos temas y quiere que conozcamos, ya que hoy tenemos los medios. Quizás antes nos costaba un poco más porque teníamos que ir a conseguir libros a las bibliotecas y todo eso. Y quizás no nos interesamos. Yo, por ejemplo, toda mi niñez y quizás hasta mi adolescencia, yo fui católica y yo no tengo nada que hablar de los católicos y lo único que sé es que hasta mi adolescencia nunca supe de dónde provenía la religión católica y pues nunca me di a la tarea, y muchas personas igual incluso pelean por esta religión y hasta se hacen enemigos de otro. Bueno, yo recuerdo que una madrina que yo tenía incluso me echó de su casa literalmente cuando yo le conté que había recibido a Cristo en mi corazón y que ahora pues pertenecía a la iglesia evangélica. Pues de verdad, solo le faltó agarrarme la mano y tirarme hacia afuera. No digo que todas las personas sean así, pero mi madrina sí, ella era muy celosa de esto. Y bueno, por supuesto no volví a regresar a su casa porque ella claramente me dijo que no quería que volviera a su casa y me echó. Y en honor a todas estas personas, pues que en lugar de amarnos, nos vemos como enemigos, vamos a dar este tema para que nosotros, en amor a nuestros amigos católicos, pues vamos a hacer este tema por el amor que les tenemos, porque queremos que conozcan a ustedes. Así que cuidadito con que me cierren ese video, ¿verdad? Ya está sentenciado. Bueno, vamos a hablar de Constantino. Este tema nos vamos a estar hablando solo de Constantino, y algunos deben de saber quién es Constantino y otros probablemente estarán diciendo quién es ese señor. Bueno, para los que no saben, vamos a decir que Constantino fue llamado el Grande. Nació en el año 274 y murió en el 337. O sea que vivió 63 años. Vamos a hablar historia de este señor Constantino y cómo es que él establece la iglesia católica. Así que este señor Constantino fue el fundador de Constantinopla, la actual Estambul. Era hijo del jefe militar de la guardia pretoriana, llamado Constancio Cloro, quien más tarde se convirtió en emperador, y también era hijo de su madre Flavia Julia Helena, quien posteriormente fue canonizada por la religión católica, llamándole Santa Helena. Que por cierto, aquí en mi país, El Salvador, de donde soy yo, hay una ciudad en el departamento de Usulután. Hay una ciudad que se llama Santa Helena, y las fiestas patronales de ese pueblo, de esa ciudad, son en conmemoración a esta señora Santa Helena, que fue la madre de Constantino. Ese era un paréntesis. Siguiendo, en el año 306, Constantino luchó contra los sármatas y se unió a su padre se unió con su padre en Britania. Era tan popular entre sus tropas que le proclamaron Augusto. Hoy sí, era tan popular que le proclamaron Augusto. Usted se estará preguntando, ¿qué es eso de que lo proclamaron Augusto? Bueno,
Esta palabra Augusto es un título honorífico que le daban a los emperadores. Y yo, como siempre, no me quedo así. Para que ustedes conozcan mejor, me di a la tarea de irme al diccionario. ¿Qué significa Augusto? En latín, la palabra Augustus significa santo, majestuoso, venerable. Fíjense que es lo que significa. Y siempre había sido aplicado al mundo de los dioses paganos. Al mundo de los dioses paganos. Ese título honorífico se le daba a los emperadores. Pero solo fíjese qué significa Augusto: santo, majestuoso o venerable. Y es que, como lo hemos dicho siempre, desde la caída de Adán y Eva, el ser humano siempre ha buscado que se le reverencie. Cuando llegan a puestos de renombre, a ellos les encanta que la gente los venere. Y este título de Augustus se le daba a los emperadores porque este viene de el emperador Augusto César, que incluso, según la historia, Augustus es como agosto, y por eso le pusieron al mes de agosto, valga la redundancia. Así que Augustus, agosto, o sea, en conmemoración a Augusto César es que al mes de agosto, que por cierto es el mes de mi cumpleaños, así que ahí si se acuerdan me mandan un saludito, por favor. Pero no se vale que me manden a preguntar mi edad. No son bromas. Pero sí, volviendo al tema, por eso desde ahí a este emperador le pusieron este título llamado Augustus, porque significa santo, majestuoso o venerable. Y posteriormente prácticamente, bueno, lo adoraban como a un dios. Así que el emperador que se iba ganando esos méritos le ponían el Augustus. Eso para ellos era un título honorífico. Así que cuando el padre de Constantino murió en ese mismo año, Constantino en su juventud fue un adorador del sol. Aquí me quedó como un poco cortado. Lo que les quería decir es que en el año en que murió el papá fue cuando le dieron ese título honorífico de que les hablaba. Y luego decíamos que Constantino en su juventud fue un adorador del sol. Y es que esta adoración del sol y todos esos dioses paganos eran las costumbres en estos pueblos de Roma, Grecia y todos ellos. Sus dioses eran esos dioses. Así que Constantino consideraba que el astro rey era la manifestación visible de un dios supremo. Para él era como lo máximo. Era como ver a un dios supremo en el sol. ¿Sabe por qué los cristianos pasamos a ser hijos de Dios? Por medio de la fe. Así nos dice la palabra. Por bienaventurado dice la palabra que sin haber visto creísteis. Y en cambio, los que no adoran a nuestro Dios por fe, esperan ver algo o alguien para poder adorarlo. Así que decíamos que Constantino era adorador de dioses paganos, incluyendo al sol, porque él lo veía como la gran cosa. Así que él decía que el sol era, lo decía así, mire, consideraba que el astro rey era la manifestación visible, o sea que se podía ver, es lo que yo le estaba diciendo, de un Dios supremo invisible. O sea que
él creía que ese astro era la manifestación de un Dios que no se podía ver, pero por eso lo adoraba. Y que era el principio del universo, decía él, y el cual a su vez era equiparado con un emperador romano. Así que, en otras palabras, él también se consideraba un dios. Como los egipcios, ellos se consideraban el Horus vivo, un dios de esos paganos vivos, un dios llamado Horus, pero el faraón se autodenominaba el Horus vivo. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano ha buscado adoración. En el año 310 afirmó que mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz superpuesta en el sol y las palabras en latín. Ya les he dicho que me cuesta pronunciar y mucho menos algunos idiomas pero bueno, ustedes perdónenme. Oye, dice en latín in hoc signo vinces. No sé si lo pronuncié bien, y los que saben latín pues me perdonan, por favor. ¿Qué quiere decir? Con este signo vencerás. Así que Constantino afirmó que cuando iba marchando con sus soldados, vio como una visión de una luz superpuesta en el sol y que decía: con este signo vencerás. Posteriormente, en el año 312, en la víspera de una batalla contra Magencio, su rival en la península itálica, Constantino dijo que soñó que se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo que grabara las 2 primeras letras de su nombre. Esto es en griego, una X y una P, en los escudos de su tropa. Y tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo estandarte para marchar en la batalla, llamándolo Lábaro. Ahí ustedes van a ver en la imagen el estandarte con las letras XP. También se dice que después de estas visiones, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. ¿De cuáles visiones? Ya las dijimos. La primera es que vio una cruz interpuesta en el sol. La segunda dice que el Señor Jesucristo se le apareció y que en su estandarte pusiera XP, porque eso significaría que él iba a vencer todas las batallas. Así que después de estas 2 visiones que les decía, él dijo que se convertía al cristianismo. En su régimen, los cristianos fueron perseguidos, y precisamente por este señor. E incluso bajo su mando también montaron persecución a los de la secta donatistas, llamada así por su fundador Donato. Esto ocurrió en el año en que se publicó el Edicto de Milán. Así que perseguían a los cristianos y también a esta secta llamada donatista en esa época. Constantino estableció la única religión permitida por el imperio, que fue el catolicismo romano, como la única iglesia legal en el imperio. Cabe aclarar que la base del catolicismo no proviene del cristianismo no proviene del cristianismo que fue fundado por nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. ¿Por qué? Porque el catolicismo lo fundó Constantino, y Constantino ni tenía la mayor idea del cristianismo. Él basó el catolicismo en esas 2 visiones únicas que tuvo, y nunca tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo a través del arrepentimiento, la confesión de pecados, reconocer que Jesús vino, murió y resucitó en una cruz,
y todo eso. Constantino, en otras palabras, nunca tuvo una conversión genuina con nuestro Señor. Simplemente basó su religión en esas visiones que él tuvo. Luego que Jesús se va al cielo, los discípulos de Jesús, todos unánimes, hablando siempre de que el cristianismo fue fundado por nuestro Señor Jesucristo, por su muerte y resurrección, y por la doctrina, cuando Jesús les dice a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al principio, después de que Jesús ascendió al cielo, se quedaron todos sus discípulos unánimes, dice en Hechos capítulo, puede verlo del 1, 2 en adelante. Dice que vino el Espíritu Santo y lenguas repartidas como de fuego vinieron sobre ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas. Y de ahí pues que los discípulos comenzaron la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y no se reunían en ningún templo, sino al inicio lo hacían en casas, porque ellos eran perseguidos y incluso pues eran muertos, los mataban, los tiraban a los leones, los asesinaban, literalmente eran perseguidos. El mismo Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, que Dios pues tuvo que Saulo tuvo un encuentro con nuestro Señor, que se le aparece en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahí Pablo tiene su conversión a nuestro Señor Jesucristo, cosa que Constantino no lo tuvo. Él tuvo las visiones y todo eso, y pensó en hacer una religión, pero no hubo una conversión genuina de la vida de Constantino. Así que él solamente adoraba a sus dioses paganos, que era el sol. Así que en eso basó él su doctrina. Y en la leyenda, como les decía, que él promovió de las visiones que tuvo. Pero no crea que solo Constantino tenía estas visiones, sino también los romanos paganos de esos siglos o de siglos anteriores a él afirmaban que ellos también habían tenido algunas visiones. Y este mismo Constantino, antes de tener esas visiones de la cruz y todo eso, también había tenido una visión donde él aseguró haber visto a Apolo. ¿Quién era Apolo? Era una divinidad de la cultura greco-romana. Este Apolo supuestamente le garantizó a Constantino sus primeras victorias militares. Así que vemos que Constantino tenía constantemente esas visiones. Y fue a la conclusión dice la conclusión de Nicea, que convocó en el año 325, cuando reveló todo esto públicamente de la visión. Fue en el año 325 cuando él públicamente dijo que él había tenido esta visión y una supuesta aparición que él experimentó. Y Eusebio de Cesarea, su biógrafo, lo registró para la posteridad. En el año 312 derrotó a Magencio en la batalla del puente Milvio, cerca de Roma. El Senado le aclamó como salvador del pueblo romano y le dio título de Primus Augustus. Espero estar pronunciando bien. Constantino afirmó que el Dios cristiano le había proporcionado victoria, razón por la que supuestamente
abandonó las creencias paganas, por lo que detuvo la persecución de los cristianos y proclamó el Edicto de Milán, que ordenaba la tolerancia del cristianismo el Imperio Romano. Posteriormente, Constantino envía a su madre a buscar la cruz de Cristo. Cuenta la leyenda que después de la visión, Constantino envió a su madre Helena a Jerusalén en busca de la verdadera cruz de Cristo. Estando ella en la ciudad sagrada, supuestamente mandó a llamar a los sabios sacerdotes y logró hallar el lugar donde se creía que estaba, en el monte Calvario, donde la tradición situaba la muerte de Cristo. Supuestamente encontró 3 maderos ocultos, y para saber cuál era la verdadera cruz de Cristo, mandó a traer personas enfermas y hasta personas que habían fallecido, y cuenta la leyenda que al poner la cruz de Cristo, las personas al ponérselas encima sanaban o incluso hasta resucitaban. Así que ella supuestamente pudo descubrir cuál era la cruz de Cristo y la llevó a Roma. Fue así como se propagó la veneración de la Santa Cruz, ya que se dice que Helena murió rogando a todos los que creen en Cristo que celebren la conmemoración del día en que fue encontrada la cruz, supuestamente el 3 de mayo del año 326, y que a la fecha se sigue celebrando en el mes de mayo por la religión católica. Incluso, como les decía, le llaman la Santa Cruz. Y ustedes pues ahí están viendo las imágenes donde la persona le rinde adoración a la cruz, y eso lo hacen aquí también en mi país. Consiste, como usted lo sabe si es católico, pues en adornar la cruz, y para que ese día dice que esté bonita, y algunas personas les ponen flores, otras les ponen, aquí en mi país las adornan y les ponen mucha fruta, no sé por qué. Esa es otra cosa que vamos a averiguar. La fruta y hay personas que le llegan a poner serenata, que le bailan, que le adoran y tantas cosas. Y sí tiene un significado, no sé si que llega Satanás, no sé exactamente cómo es la tradición, pero se las prometo para el próximo video. Así que Constantino, como emperador que era, tenía tanta autoridad militar como política, o sea, el hombre mandaba en todo ahí. Por lo tanto, asumió el título de Pontífice Máximo. Ustedes esta palabra la ha de conocer, le ha de ser familiar o conocida. Pero, mi amigo, ¿usted sabe qué significa un pontífice? Algunos me imagino que sí, pero por el que no sabe, yo también buscamos un poquito acá. Y un pontífice es la etimología de la palabra pontífice. Es un término que proviene del latín, idioma en el cual significa el que construye puentes. Eso significa pontífice, aquel que construye puentes. Y es que en la antigua Roma el pontífice era uno más de los cargos magistrados que tenían bajo su oficio determinada tarea a cumplir. Tal como lo dice su nombre, el pontífice se encarga de la construcción de puentes, un elemento central del diseño urbano del imperio y de la supervisión de los mismos. En la actualidad,
En la actualidad, pontífice toma ese significado original metafóricamente y lo transforma en aquel que construye puentes entre el mundo terrenal y el mundo divino. Así que él se autodenominó pontífice máximo. Ahora le llaman el sumo pontífice, pero pontífice ya decíamos que en la época de Roma significaba el que construye puente. Y en la forma, en la actualidad, pontífice es metafóricamente hablando, es aquel que construye puentes entre el mundo terrenal y divino. Así que él se autodenominó pontífice y máximo. Es decir, la tarea que cumplen los máximos representantes de la iglesia. En esa época fue Constantino y hoy sigue siendo el llamado Papa por la Iglesia Católica. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, como dijimos que íbamos a ver esto bajo la lupa, ¿verdad?, de la Escritura, pues eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué nos enseña la Biblia al respecto? Que para nosotros el sumo sacerdote, nuestro sumo pontífice, se llama nuestro Señor Jesucristo, y él es el que vino a unir lo terrenal con lo divino. Nuestro Señor Jesucristo, no ningún hombre, porque nadie dio su vida, nadie derramó su sangre más que él. Si no, veamos lo que nos dice Juan 14 del 6 al 7. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, oiga, nadie viene al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, si no es por mí. Si me conocéis a mí, también conoceréis a mi Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Eso decía nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino al Padre. Cuando Adán y Eva pecaron, quedó enemistado el hombre con Dios y se rompió esa relación. Y la Biblia lo dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, que si no hay un puente, un camino que una esas relaciones entre Dios y nosotros, no podemos llegar al cielo. Pero ese camino no fue Constantino, y no puede ser el Papa, y no puede ser ningún ser humano, y no que yo esté en contra del Papa ni en contra de nadie. Simplemente estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dijo si no es por un discípulo mío, si no es por un hombre X, o por una cosa X, o por una divinidad X que no sea mi Padre y yo y el Espíritu Santo. Dijo por mí. ¿Por qué dijo por mí? Porque Él vino a hacer ese puente que nos unía con Dios, porque se cortó la relación de Dios entre el hombre, entre Dios y el hombre. Esa relación se cortó. Y por siglos de los siglos han venido pasando muchas cosas. El hombre ha venido en su intento buscando a Dios a su manera. Dios mismo, viendo que el hombre por sí mismo no tenía la capacidad de buscar a Dios, Él se ideó enviar a su Hijo Jesucristo, porque sabía que solo a través de Él nosotros podíamos llegar a Dios, puesto que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros no podemos justificarnos por nosotros mismos, ni otro hombre puede justificarnos a nosotros. Quien nos justifica es Cristo a través de su sangre. Él es el que nos justifica por amor a nosotros. Así que
siento mucho por don Constantino, pero él no podía ser el sumo pontífice. Máxime, que era un hombre que no había tenido un encuentro personal con Dios. Y ya vamos a ver más adelante. Constantino, al autoproclamarse como sumo pontífice, estaba indicando que era tanto gobernante del imperio como de la iglesia. Por lo tanto, fue el primer papa de Roma, que a la fecha así se le denomina a todos los papas de Roma, sumo pontífice. ¿Verdad que sí? Ya lo he escuchado usted. Bueno, ¿será que Constantino estaba en verdad interesado en el cristianismo? Vamos a ver qué dice la historia. Cuenta la historia que sus motivos de ninguna manera fueron religiosos, ponga atención, sino que hay que admitir que este hombre fue un genio político y un gran estratega, ya que reconoció que podía o ser tolerante con los cristianos o permitir que ellos poco a poco socavaran su imperio. Él era muy inteligente. Él optó por lo que mejor le convenía y decidió ser tolerante con los cristianos, puesto que eso beneficiaba sus intereses, ya que Diocleciano, el emperador del Imperio Romano de Occidente, antes de Magencio, hizo hasta lo imposible para acabar con los cristianos, pero fracasó en su intento. Así que Constantino consintió de que si perseguía a los cristianos, solo provocaría el martirio. Y es que entre más personas son llevadas al martirio, las otras personas más se convierten. Y que el martirio, dijo Constantino, produciría más creyentes y terminó por unírseles mejor. Y es que en mi país, y creo que en muchos países, existe este dicho popular que dice: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y eso fue lo que Constantino hizo con el cristianismo. Él, entre comillas, fingió ser cristiano, porque él creyó ser más inteligente que los demás emperadores, porque él ya se había dado cuenta que entre más mártires había, más proliferaba el cristianismo. 10 años después de la primera persecución a los cristianos por parte de Diocleciano, Constantino proclamó a la primera parte del edicto de Milán, el que luego ratificó en el año 325, decretando que los cristianos no serían nunca más perseguidos por el Imperio Romano. Pero las cosas no acabaron ahí. En el siglo IV, en el año 314, y gracias a Constantino, la Iglesia Católica se convirtió en la religión oficial de Roma. Sin embargo, en ese mismo año, los católicos denunciaron en el concilio de Ancira el culto a la diosa Artemisa, porque si bien es cierto que el catolicismo se había convertido en la religión oficial de Roma, todavía existían estas iglesias paganas donde le rendían cultos a este tipo de diosas como Ancira, Artemisa y todo eso. Mediante el edicto del año 315, muchos templos paganos fueron destruidos. Las hordas cristianas y sus sacerdotes fueron asesinados. Los sacerdotes de esas iglesias paganas, templos paganos. En el año 315, miles de paganos fueron asesinados. Entre los años
316 y 326, Constantino proclamó una serie de disposiciones que favorecían al catolicismo frente al paganismo. Es así como más adelante Constantino se apropia de los tesoros y estatuas de los templos paganos. Pero oiga, ¿qué hace con estos tesoros y estas estatuas? En el año 330 se apropió de todos los tesoros y las estatuas de los templos paganos en Grecia y se las llevó a Constantinopla. ¿Para qué? Para decorar su Nueva Roma, la capital de su imperio. Allí los colocó en templos católicos. Fue así como la diosa Ceres con su hijo se convirtieron en María y Jesús, y el dios Zeus en la presentación del Dios Padre, y sucesivamente. Igualmente cristianizó el nombre de muchas celebraciones paganas de esa época. ¿Por qué? Porque él metió todas esas imágenes paganas a la Iglesia Católica Romana. Este Constantino no era una joyita, fue un hombre sanguinario e incompasivo. ¿Por qué? Porque Constantino fue muy conocido por su falta de piedad y misericordia para con sus enemigos y principalmente sus enemigos políticos. En el año 325 hizo ejecutar al emperador oriental romano. ¿Quién era este? Licinio, quien fue su cuñado. Mandó a matar al cuñado. Lo mandó a matar por estrangulación, a pesar de que había prometido públicamente no ejecutarlo. En el año 326 ordenó también la ejecución de su hijo Crispo, el único hijo que tuvo con su primera esposa Minerva, y unos meses después asesinó a su segunda esposa Fausta. Luego Constantino supuestamente se arrepintió y vivió atormentado por la muerte de su hijo Crispo. Así que pospuso su bautismo hasta la propia hora de su muerte, ya que le prometieron que esta ceremonia lavaría todos sus pecados. Vemos pues que no tenía corazón este hombre para matar a su propia familia, mucho menos iba a tener corazón para matar a sus enemigos. Pobrecitos de nuestros hermanos los cristianos, que cuando él los perseguía caían en sus manos. Qué lástima que Constantino vivió una mentira, creó una religión en su mentira y ha engañado por muchos años a las personas, y las personas siguen engañadas. Qué triste termina este hombre, porque él vivió atormentado por haber mandado a matar a su hijo Crispo, que era el único hijo que él tenía. Y dicen que supuestamente se arrepintió, pero la verdad es que no se arrepintió, porque él creía o le habían hecho creer que hasta la hora de su muerte, ya cuando él estuviera por morir, que lo bautizaran, y es así como sus pecados serían lavados. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que en Efesios 1:7, que solo en Jesús tenemos redención mediante su sangre,
el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. No hay otra manera de que nuestros pecados sean lavados sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí solo les he traído un par de versículos, pero la Biblia tiene muchos más, donde habla que nosotros podemos ser redimidos solamente, nuestros pecados pueden ser lavados solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre, dijo nuestro Señor Jesucristo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, ¿para qué? Para perdón de pecados. Así que aquí a nuestro amigo Constantino le mintieron cuando le dijeron que al bautizarse iban a ser lavados sus pecados. Sus pecados solo los puede lavar nuestro Señor Jesucristo a través de un genuino arrepentimiento y pedirle perdón de todo corazón y apartarnos del pecado. El bautismo, así rapidito se lo cuento, el bautismo solamente es un paso de obediencia, porque el Señor dijo que teníamos que bautizarnos. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos como nuestro Señor Jesucristo, en el sentido de hacer morir mi yo al mundo y vivir para Cristo. Ese es el bautismo en realidad. Es un paso de obediencia para hacerme yo como decirle, no encuentro esta palabra, pero para como seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Pues tenemos que decirle chao a las cosas que el mundo me ofrece y pues seguir lo que la palabra de Dios me enseña, para un día yo llegar a tener la imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de mis actitudes, de mi obediencia a Dios, y con la fe y la esperanza puesta que Cristo, cuando venga, yo me voy con Él. Hoy cierro mis ojos de este mundo, yo los abriré en la eternidad. Así que ningún bautizo nos libra de ningún pecado. Esa es la creencia que nos enseñan, y quizás también la tradición religiosa, pero no es lo que la palabra nos dice. Otra cosa que podemos ver en Constantino, que él vivió atormentado por haber mandado a matar o quizás el mismo asesino de su hijo Crispo, y o sea que no tenía paz en su corazón, no había libertad, porque lo bonito de que el Señor me lave de mis pecados, lo bonito de entregarme a Él, lo bonito de apartarme del mundo, es que yo antes era un esclavo del pecado, de mis bajas pasiones, y ahora en Cristo Jesús las cadenas son rotas, porque la Biblia dice que nuestro Señor Jesús vino a liberarnos de todas esas cadenas, que ya no nos atan esas cadenas con el pasado, que si hicimos algo malo, pues la palabra de Dios dice: abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Y por lo menos eso me libera, me tranquiliza, se rompen esas cadenas y yo ya no puedo volver el tiempo atrás y hacer que las cosas cambien de lo malo que yo hice, pero de aquí en adelante mi vida puede ser transformada, cambiada, y hacer las cosas bien. En el Salmo 34:19 dice: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. Así que el justo puede tener muchas angustias, pero cuando venimos al Señor, Dios nos libra de todo eso. Y cuando llegamos al punto de la muerte, ya no estamos diciéndole a alguien: venga a orar por mí, ore por mí y todas esas cosas, porque el Señor en ese momento milagrosamente ya lo hizo en mi vida.
Y como decía Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando el Señor me lava con su sangre, hay borrón y cuenta nueva. Y se escribe un libro nuevo de mi vida. Y yo de aquí en adelante puedo disfrutar del gozo, de la paz que solo Cristo puede dar. Por eso es que el Señor decía, arrepentíos, gozaos, decía, porque el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando Él decía que el reino de Dios se ha acercado, no es que aquí va a venir a establecer su reino, sino reino físico, me refiero, porque Él estaba hablando de un reino espiritual. Por eso cuando Pilato le preguntaba, ¿es cierto que tú eres el rey de los judíos? ¿Judíos, tú eres rey? Y Él, ¿qué le dijo a Pilato? Tú lo dices, le dice. Mi reino no es de este mundo. O sea, sí soy rey, pero no de este mundo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, la Biblia dice, no es comida ni bebida, sino es gozo, paz y justicia. Si usted se fija, todas esas cosas no son cosas tangibles, no son cosas que las podamos ver, pero sí son cosas que las podemos disfrutar. ¿Quién no busca la paz? Hasta los gobernantes dicen queremos la paz y seguridad, pero la paz verdadera solo Cristo nos la puede dar. Así que cuando yo terminé de leer la historia de Constantino, esta que les he traído a ustedes, me dio mucho dolor por él, porque él pudo haber gozado de esa paz, porque Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Ese tipo de paz es aquella paz que yo puedo tener en medio aún de las dificultades, en medio de la tormenta. No solo cuando estoy bien. Hay personas que dicen o que creen que la paz solo es que pueden obtener paz solo cuando están bien, cuando tienen buen trabajo, cuando tienen un buen esposo, una bonita familia, cuando tienen bienes materiales. Pero si de repente eso se les acaba, ¿qué sucede? Las personas se quitan la vida porque ellos han depositado su confianza en eso, y esas cosas son las que les están trayendo paz. Pero qué lindo es tener la paz que Jesús nos viene a dar. La paz que nos ofrece Jesús es esa paz que en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, nosotros podemos sonreír y gozarnos. ¿Por qué? Porque confiamos en Él, porque creemos que Él va a estar a nuestro lado, porque creemos que Él nos sacará de esa dificultad, porque creemos que después de la tormenta está el sol que brilla y que esa tormenta solo va a durar un momento y luego se va a disipar y vamos a poder seguir viendo el sol de justicia, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis amigos, hasta aquí el tema. Concluyo con esto. Espero que haya sido de su interés. Como les digo, no estoy haciendo esto para dañar a nadie, lastimar sus sentimientos, para que usted me odie. Bueno, si me odia, pero si me odia por algo bonito, pues glorifico a mi Señor. La Biblia dice, bienaventurado si por mi nombre sois vituperado. Yo no vine aquí a lastimar a nadie ni a ofender a nadie, sino a que a la luz y bajo la lupa de las Escrituras podamos ir viendo algunas cosas de la iglesia tradicional católica romana. Mis amigos y hermanos, gracias por ver estos videos y por compartirlos. Espero que sean de edificación y de mucha ayuda para usted, y si algunas de estas cosas usted no las conocía, pues qué bueno que hoy las está conociendo. Compartámoslas. Y quizás a algunas personas les moleste, como a mí me molestaba también, pero cuando empecé a leer la palabra de Dios, muchas cosas, mis ojitos como que se fueron abriendo y
fui viendo las cosas de forma diferente. Espero que a usted le pase lo mismo. Así que mis amigos, vamos a orar para quedar despedidos. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias te damos en esta hora por habernos permitido conocer un poco de la historia de la iglesia tradicional. Padre, gracias porque tú eres quien abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, y tú tienes grandes cosas para nosotros. Sé que tú nos amas y por eso nos estás permitiendo conocer este tipo de temas, Señor. Gracias te damos por habernos permitido llevarlo a cabo. Te pido bendigas a mis amigos católicos, Señor, y que ellos se vean interesados en conocer más sobre su religión, Señor, porque yo sé que tú hablarás a ellos y yo sé que tú los amas mucho, Señor, y yo sé que grandes cosas tú quieres hacer con sus vidas. Sé que están pasando momentos difíciles, Señor, y tienen una religión, pero no te tienen a ti en el corazón, probablemente algunos de ellos, y se sienten vacíos y solos, Señor, pero yo sé que tú estás deseando llenar esos corazoncitos que laten por ti, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. Abre sus mentes, sus corazones, sus oídos espirituales. Haz un milagro en ellos. A esa persona, a esa amiguita, a ese amigo que le ha interesado este tema, que se ha quedado viendo este video con mucho interés, Señor. A quien tú le has estado hablando todos estos días, Señor. A quien lo has tenido inquietado, Señor. Y llegó a sus manos este video y lo está viendo. Padre, abre sus ojos espirituales. Haz un milagro en él. Padre, tócale, que se arrepienta y que te busques a través de la lectura de la palabra. Que tú puedas venir a morar a su corazón y llenar ese vacío, Señor. Padre, lo pongo en tus manos, Señor. Y así te pedimos, Señor, que nos sigas permitiendo llevar las otras partes de este mismo tema que vamos a seguir grabando y subiendo, Padre. Y que tú seas el que esté siempre hablando y tocando los corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amigos, es así como hemos concluido este tema, esperando que este haya sido de su agrado. Esté pendiente porque vamos a estar subiendo la segunda y quizás tercera parte, dependiendo lo largo que me salgan, porque tampoco quiero hacerlos demasiado extensos. Además, no podría en un solo video cubrir todas las partes de este tema. Así que esté pendiente que vamos a estar subiendo el próximo video próximamente. No se olvide darle like, darle me gusta, toque la campanita para que las notificaciones de cuando subimos los videos le estén cayendo ahí a su móvil o donde usted lo vea. Y recuerde que tenemos Facebook, que tenemos Messenger, tenemos correo electrónico. Escríbanos si hay algún tema en particular que quiere que prediquemos, pues escríbame las cosas que Dios está haciendo en su vida. Quiero decirle que en cualquier rinconcito del mundo que usted esté viendo esos videos, yo le mando un fuerte besote, decirles que los quiero mucho y que Dios esté usando mi vida para bendecirle a través de estos humildes y sencillos temas que nosotros traemos. Y todo sea para la gloria y honra del Señor. Así que nos estaremos viendo hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.
¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene